buenos días o bueno, muy buenas tardes, de acuerdo a donde nos estén sintonizando. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar con respecto a qué son las ondas de Elliot y cómo las vamos a utilizar en el trading. Mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior por parte del Distrito Financiero y el día de hoy les traemos este tema bastante interesante y la verdad que es como uno de los elementos, una de las herramientas técnicas que más nos van a ayudar al momento en que nosotros estemos hablando o queramos como profundizar un poco más con respecto a la operativa. Entonces, pues bienvenidos a todos ustedes. También me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando para saber cuál es el alcance que tenemos pues en este webinar de esta mañana o de esta tarde, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Y pues nada, bienvenidos a todos ustedes y vamos a dar inicio con el tema. La verdad es un tema bastante interesante porque cuando nosotros hablamos de las ondas de Elliot, lo que nosotros queremos tratar de entender es el comportamiento de los precios que nosotros estemos viendo en los activos, pero más que ellos que queremos visualizar cuáles son aquellas o aquellos momentos de impulsos en los mercados o de la misma manera cuando nosotros estamos hablando de esos correcciones, bueno, cuando estamos hablando de esas correcciones que en las cotizaciones nosotros vamos a poder ver. Y adicionalmente lo que nosotros siempre queremos como traders es llevarnos la mejor, digamos que más que, digamos que movimiento, lo que queremos llevarnos son los mayores retornos posibles, es decir, tratar de llevar el mayor número de pips o el mayor número de unidades y de esa manera es como nosotros los traders podemos asegurar mayores niveles de rentabilidad. Las ondas de Elliot nos van a ayudar precisamente a eso, a tratar de entender y de esclarecer de una mejor manera el comportamiento de los precios de los activos. Lo interesante cuando nosotros hablamos de las ondas de Elliot es que estas fueron creadas en 1934 por Ralph Nelson Elliot, pero digamos que Elliot no quería centrarse solamente en entender cuáles eran los momentos alcistas y bajistas del mercado, sino que se dio cuenta que la psicología de los participantes en el mercado y el comportamiento histórico de los activos brindan la información necesaria para empezar a entender de una mejor manera cómo se da el comportamiento en los precios de los activos, es decir, entender de una mejor manera cómo se presentan estos impulsos en los mercados. En sí, la teoría de Elliot lo que nos trata de esclarecer es en qué momentos nosotros, los traders, vamos a poder encontrar esas fases en el mercado. A lo que nos referimos a las fases es a aquellos impulsos en los activos, en donde en sí no solamente la teoría de Elliot, sino que cuando nosotros analizamos más la teoría de Dow, nos damos cuenta que los comportamientos siempre van a tener, o los precios, qué pena, van a tener un comportamiento en zigzag. Esto es algo que nosotros entendemos normalmente y que vemos en los gráficos día a día, porque en sí los precios no tienen una dirección completamente recta, sino que estos tienen unos momentos de subida y bajada, los cuales nosotros, a través de las ondas de Elliot, vamos a tratar de entender esos comportamientos que se están presentando en esos movimientos en los activos. Entonces, para esto es que Elliot creó sus ondas. En sí, encontrar cuál es aquel fase del mercado en donde vamos a tener una fase alcista, es decir, cuando nosotros vemos que los toros atacan o que hay una dominación por parte de los compradores y a la vez cuando hay fases bajistas, es decir, cuando estamos hablando que los osos empiezan a atacar a los mercados. Eso es lo que nosotros queremos encontrar a través de las ondas de Elliot y de cierta manera, cuando nosotros la utilizamos, vamos a entender también el comportamiento psicológico de los activos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de las ondas de Elliot, nosotros nos vamos a dar cuenta que estas ondas van a cumplir o van a tener 5 fases de impulso y 3 fases correctivas, en donde cada una de estas ondas nos van a dar una información respectiva tanto del comportamiento directamente, bueno, de los precios, así como el comportamiento psicológico en los mercados. En sí, las ondas de Elliot están compuestas por 5 ondas de impulso, que son las primeras 5, o las que nosotros denominamos como la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta onda,
los cuales nos van a determinar o nos van a brindar la dirección inicial de los precios. Es decir, en el caso que nosotros encontremos una tendencia alcista, esta tendencia alcista va a estar compuesta por estas 5 ondas y luego lo que nos dice Elliot es que se van a presentar 3 ondas correctivas, las cuales van a mostrar el reflejo de las contracciones o más que todo de un cambio por parte de un momento de sobrecompra a unos, o digamos que a volver a esa fase inicial donde los vendedores nuevamente vuelven a recuperar el dominio en los mercados. Entonces lo que nosotros queremos entender es cómo se van a presentar las formaciones de estas ondas o de estas 5 ondas. En sí, nosotros nos vamos a tener en cuenta que la onda 1, 3 y 5 van a corresponder como las famosas ondas de impulso. A lo que nosotros nos referimos con las ondas de impulso es que van a ser ondas de dirección alcista. Mientras que la onda 2 y 4, como nosotros podemos ver aquí en el dibujo que les acabo de realizar, se van a conocer como las ondas correctivas, las cuales se van a ir o van a moverse en contra de la tendencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando nosotros estamos en una tendencia, digamos que alcista, siempre va a existir un retroceso o una corrección en los mercados o simplemente una ausencia de datos o información que permitan a los compradores, o digamos que en el caso de una onda con dirección bajista, que los vendedores continúen con su dominio en los activos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tenemos una tendencia alcista, siempre va a haber un momento de salida para los operadores. Entonces, claro, si nosotros vemos que los toros van dominando y luego se presenta una ausencia de la información, algunos de esos traders que tienen esas posiciones compradoras simplemente van a salir porque no existe nueva información. Ahí es cuando se presentan esas ondas correctivas. Y ya lo que nosotros podemos ya encontrar como las ondas opuestas, que van a ser tanto la formación de la onda A, de la onda B y de la onda C, son ondas que se van a mover bajo la dirección de la corrección de las primeras 5 ondas de impulso. Entonces, yo sé que esto puede llegar a ser como o sonar un poco complicado, pero la realidad es que es más sencillo de lo que parece. ¿Y esto por qué? Porque cada una de estas ondas nos van a describir una información en los activos, pero sobre todo que se van a mover bajo comportamientos meramente psicológicos. Y eso, sin duda alguna, es algo muy interesante porque gracias a esto nosotros vamos a tener un, digamos que un mejor comportamiento en los activos. Entonces, es como un elemento que quiero que todos ustedes tengamos en cuenta. Ahora bien, ¿cómo se va a mover esto desde el punto de vista de la psicología? Porque claro, una cosa es que nosotros a través del gráfico identifiquemos rápidamente el comportamiento de las ondas, porque al final el gráfico siempre nos va a dar esos datos o siempre nos va a dar como esa información de encontrar las ondas, ya sea a través de la formación del puro análisis chartista o a través de el retroceso de Fibonacci, que ya ahorita se los voy a mencionar, pero también lo que nosotros vamos a poder es encontrarlas de acuerdo a la información de los mercados. Y considero que cuando nosotros lo hacemos con respecto a la información de los mercados, puede llegar a ser un poco más fácil de empezar a interpretar estas ondas y empezar a darle nueva información a nuestros análisis para tomar mejores decisiones de inversión. Entonces, ¿a qué nos referimos con respecto a la psicología? Y esto se va a centrar en cada uno de los impulsos de las ondas. Entonces, vamos a hacer, o bueno, les voy a explicar cómo nosotros lo vamos a hacer desde el punto de vista de la psicología de los precios de los activos. En este ejemplo, nosotros vamos a suponer que estamos hablando o nuestro ejemplo se va a centrar con respecto a Apple. Es decir, nosotros vamos a analizar los precios del comportamiento del activo de Apple, de este gigante tecnológico. Nosotros, cuando nos vamos a tomar una nueva posición, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Recibimos toda la nueva información que vamos a poder encontrar en los mercados. De un momento a otro encontramos la información de que Apple va a realizar el lanzamiento de su nueva línea de Mac en verano, o durante la temporada de verano de este año. Claro, esa nueva información lo que va a generar es que las cotizaciones vayan a marcar su primer impulso. Que claro, tenemos una nueva información en los mercados donde los operadores del mercado pues tienen esos nuevos datos de decir, la compañía va a sacar un nuevo producto. Entonces, claro, hay una expectativa alcista por parte de las cotizaciones. Luego vamos a tener nuestra segunda onda o nuestra, sí, nuestra onda número 2, que ya sabemos que es una onda de dirección correctiva, donde en este momento es cuando existe una ausencia de la información. ¿Por qué? En este caso,
Ya los primeros compradores que entraron se puede observar que efectivamente no tienen como los mayores incentivos porque no tenemos nueva información. Entonces, claro, Apple nos ha mostrado más datos, nosotros vemos que el comportamiento del mercado de tecnológicas, digamos que no ha presentado nuevos datos, no hay nuevos avances, entonces, claro, ya hasta este punto, algunos toros, o sobre todo los toros que entraron al inicio debido a la nueva información, salen porque no son toros que buscan como una fidelidad con el activo, sino que lo único que buscan es mantener los mayores niveles de rendimientos posibles. Entonces ahí es cuando los osos atacan y se presenta la primera onda correctiva. Luego tenemos la onda más importante, que es la tercera onda, donde se presenta el mayor impulso del mercado. ¿Por qué se presenta esta tercera onda? Esta tercera onda se genera es cuando hay una nueva actualización de los datos donde los anteriores osos, digo los anteriores toros que decidieron mantener su posición, ven que tener la fidelidad en el activo les brindó unos nuevos frutos, unos nuevos resultados, porque efectivamente la acción de Apple está presentando nuevos datos. Entonces, cuando vamos a colocar un ejemplo, que alrededor de unos días se conoce nueva información con respecto a que Apple tiene un pronóstico de ventas de sus nuevos Mac mucho más altas de lo estimado, y sobre todo porque tenemos, digamos que unos nuevos incentivos por parte de las ventas minoristas en los Estados Unidos, donde la población, digamos que está presentando mayor empleo, hay una mayor formalización del trabajo y adicionalmente tenemos una corrección, digamos que por parte de las presiones inflacionarias del país. Entonces, claro, ahí es cuando ya todos, por apetito a tomar decisión de esa acción, empiezan digamos, a tomar posiciones compradoras y claro, esas posiciones compradoras se ven reflejadas como la tercera onda, siendo la tercera onda la más importante de todas porque es la que va a confirmar nuestro patrón de las ondas de Elliot. Luego presentamos una pequeña corrección porque ya en esta cuarta onda es cuando los incentivos anteriores ya han sido quemados, es decir, la nueva información ya ha generado el movimiento necesario y digamos no tenemos más elementos que puedan contribuir esos últimos impulsos. Entonces, claro, los osos empiezan a atacar, los toros que inicialmente se mantuvieron en la primera onda, empiezan a salir en la tercera onda porque ya por su comportamiento, por su analítica, saben que no va a existir más información, incluso hasta mucho más adelante. Entonces, claro, tenemos nuestra cuarta onda, que es la segunda onda de corrección, y luego tenemos la última onda de impulso, que esta onda se da por meramente especulación o por aquellos traders que siguen manteniendo su posición debido a una tradición sobre el activo. Es decir, son aquellos traders que tienen un comportamiento desde el punto de vista de la teoría financiera, que es un comportamiento heurístico, porque están muy arraigados al activo desde el punto de vista de la psicología y no quieren salir de su posición por la tradición que tienen. Entonces, luego de esa quinta onda empiezan las ondas de corrección, que es cuando ya el mercado acepta que no hay nueva información y se empiezan a configurar las ondas, en donde la primera onda, la onda A, ya va a ser un impulso que se va a tratar de ubicar ya sea entre la cuarta onda o entre la mitad de la tercera onda. Eso es lo que nos dice la primera onda de corrección. ¿Por qué? Porque ya no hay incentivos necesarios y que adicionalmente no se presenta nueva información, lo que permite que los osos vuelvan a dominar sobre el activo. Luego tenemos otra corrección de especulación, que se entiende como la onda B, que es lo que trata de hacer es como de mostrar una corrección de ese nuevo impulso bajista que domina el activo, pero ya después de eso es cuando se presenta una nueva onda de corrección C, que ya es cuando efectivamente se espera que se presente nueva información, y de ahí en adelante vuelve a arrancar el ciclo de las ondas de Elliott. Esto es desde el punto de vista del comportamiento psicológico de los precios. A comparación del punto de vista de la formación meramente chartista, la psicología de los precios lo que nos va a permitir a nosotros es como estar más aterrizado desde el punto de vista del análisis fundamental o desde el punto de vista del comportamiento de los datos que nos vaya a presentar la compañía, la empresa, el activo, el instrumento, porque no solamente las ondas de Elliott funcionan en el mercado accionario, sino que lo que ocurre es que cuando nosotros estamos hablando de las ondas de Elliott, siempre lo vamos a ver mejor reflejado en el mercado accionario, pero funciona con respecto a todos los activos. Ok, Rodrigo, ¿podrías repetir de corrección entre la 5 y la A? Ok, listo, perfecto. No te preocupes, Rodrigo. La onda 5, que es la que voy a destacar en este punto, esta se forma ya por meramente, digamos que, especulación en el activo. Es decir, que
A pesar de que no existe nueva información que confirme que los impulsos deben continuar alcistas, digamos que en este nivel, lo que nosotros vamos a poder encontrar es que se mantienen esos impulsos por mero arraigo en el activo. ¿Listo? ¿A qué me refiero arraigo? A que son personas que ya por tradición no quieren salir de la compañía, no quieren salir de su posición a favor de la compañía. ¿Por qué? Porque hay un apego, porque ahí estamos hablando de la teoría del comportamiento heurístico que pueden llegar a tener los traders, pero más que todo es porque digamos que existe mera especulación, pero no existen elementos necesarios, pero se presenta esa última corrección. Y ya la onda A refleja esa falta o esa ausencia de la información donde aquellos compradores que digamos que querían mantener más la activo por algunos otros elementos se dan cuenta de que efectivamente no existen nuevos datos que le permitan o confirmen el crecimiento por parte de las cotizaciones y ahí es cuando se presenta ese cambio de la dirección, Rodrigo. Es decir, que ahí ya es cuando nosotros confirmamos que inicia la segunda fase de la onda de Elliot, que son las ondas de corrección, por decirlo así, o las ondas de dirección opuesta, que es cuando se empieza a formar la A, la B y la C. ¿Listo, Rodrigo? Igualmente cualquier pregunta, tanto por los demás asistentes, pueden realizarlas sin ningún problema, que yo con gusto las voy respondiendo. ¿Listo? Ahora bien, este comportamiento psicológico es importante, pero en dado caso en que nosotros no encontremos esa información, porque en algunos momentos nosotros vamos a decir, pero encontrar esa información hay veces puede llegar a ser complicado, puede llegar a ser difícil, o si no mantengo una vigilancia en el activo, puede ser como un reto y digamos que más importante. Pero ahí es cuando nosotros vamos a empezar a también a trabajar las ondas de Elliot de acuerdo al retroceso de Fibonacci. ¿Y esto por qué se debe? Porque nosotros entendemos, o los traders, sabemos que encontrar la información, digamos que fundamental o de la psicología del activo puede llegar a ser un poco difícil. Entonces, por eso es que digamos que las ondas de Elliot tienen una gran convergencia con el retroceso de Fibonacci. ¿Y esto por qué? Porque los niveles de Fibonacci, nosotros recordamos que la sumatoria de Fibonacci lo que nos determina es que esa sumatoria dividido en la base del número nos va a permitir como ubicarnos entre un rango que determina efectivamente el retroceso de Fibonacci, es decir, entre los rangos de los niveles. Entonces, las ondas de Elliot están construidas, digamos que con base a los datos que presentó Fibonacci al momento de construir tantos, digamos que sus niveles significativos en los precios de los activos hace bastante tiempo. Bueno, más que todo era el del mercado, digamos, el mercado durante esa época, pero en este caso, ese retroceso de Fibonacci nos va a ayudar a construir las ondas. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, y lo más importante, es tratar de identificar tanto la primera onda como la tercera onda. Pero en este punto, lo que nosotros vamos a empezar es a construir el retroceso de acuerdo al comportamiento de los precios. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar hacer siempre es empezar con la primera onda. ¿A qué nos referimos con la primera onda? Que nosotros encontremos esa onda y al momento en que nosotros, digamos que realicemos el retroceso de Fibonacci, esta onda, digamos que no nos va a determinar un rango determinado, sino que nos va a ayudar es a poder ubicar las demás ondas en la tendencia. Entonces, igualmente vamos a verlas aquí y luego los vamos a ver en el gráfico para, digamos, para poderlas identificar de una mejor manera. Pero en este punto lo que quiero que tengamos en cuenta es este aspecto. O sea, no se tienen que, digamos, que preocupar para el inicio de la construcción, sino que lo importante es que ustedes siempre vean el comportamiento de la primera onda. La segunda onda va a estar ubicada entre el nivel del 38.2, del nivel del 50 o el nivel del 61.8 de la primera onda. Es decir, que cuando nosotros encontremos nuestra primera onda, nosotros pintamos nuestro retroceso de Fibonacci, ¿cierto? O sea, nosotros dibujamos nuestro retroceso. Y nosotros vamos a ver que la segunda onda correctiva va a tener que estar, digamos que vamos a trazar aquí unos niveles de Fibonacci para que me entiendan mucho mejor. Entonces aquí tenemos el nivel de el 50, no, el 38.2, aquí está el nivel del 50 y aquí está el nivel del 61.8. Entonces nosotros vamos a ver que la segunda onda, porque claro, la primera nosotros la dibujamos, se pinta sin ningún problema. La segunda onda se va a tener que ubicar entre alguno de estos tres niveles. Cuando nosotros veamos que la onda se ubica en estos puntos, nosotros ya vamos a decir que aquí ya tenemos el primer retroceso ubicado.
Luego, la tercera onda, que es la onda más importante, se va a estar ubicando entre el nivel del 1.618 o del 2.618, es decir, ya son los niveles más altos desde el 1.618 o desde el 2.168, que ya me parece bastante extenso, pero igualmente la teoría determina eso, y es que efectivamente la tercera onda se va a tratar de ubicar ya sea por encima de este nivel o por debajo, pero lo interesante de la tercera onda es que tiene que ser la onda más grande, porque es cuando nosotros tenemos más incentivos de los mercados, es decir, tenemos más información y esa mayor información nos está como premiando en el reflejo del gráfico. Es decir, cuando ustedes vean que hay un alto apetito, vamos a poder encontrar esa corrección de una mejor manera. Luego, la cuarta onda lo que nos va a decir es que esta va a retroceder entre el 38.2 al nivel del 0.5 de la primera onda, es decir, aquí continuamos con respecto a nuestra primera onda, es decir, que la onda de corrección va a tratar de ubicarse por debajo de estos niveles o incluso si se ubica por el 61.8 más o menos, que va a ser nuestra cuarta onda, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque digamos que la teoría o esta herramienta nos ayuda a tratar de ubicar las ondas, pero en dado caso en que no se ubique entre estos niveles, digamos que no hay ningún problema. Lo importante es que siempre la cuarta onda no sea mayor a la tercera onda. La tercera onda siempre va a ser esa onda de mayor impulso, mientras que la cuarta onda, como puede ser de corrección, puede ser una corrección meramente fuerte o incluso casi similar, pero no debe ser igual a la tercera onda. Y ya la quinta onda, lo que nos está tratando de establecer es que se puede ubicar ya sea entre nuevamente los niveles que se encontraron en la segunda onda o incluso un poco más allá encima. Es decir, aquí es cuando nosotros podemos encontrar nuestra quinta onda correctiva o incluso esta puede ser mucho mayor. Sin embargo, eso es lo que nos determina la construcción de los niveles de las primeras cinco ondas del retroceso. O, qué pena, de las ondas de impulso de Elliot. Uf, creo que no se está entendiendo mucho porque eso, ya listo. Qué pena con ustedes, aquí vamos a colocar la quinta onda. ¿Listo? Aquí se entiende perfecto. Y luego lo que vienen son las tres ondas correctivas. Normalmente los traders podemos llegar a encontrar hasta la quinta onda o hasta la onda A. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos interesa es la confirmación de esas ondas de Elliot. Es decir, que la confirmación nosotros la vamos a llevar tanto en la onda B como en la onda C, porque ahí es donde nosotros vamos a poder llegar a tomar mayores niveles. O incluso, si ustedes, si los traders que digamos que logren identificar la tercera onda antes de que se presente la formación, claro, es que va a ser la onda de, digamos, de mayor crecimiento que nosotros vamos a poder llegar a tomar posición. Pero en este caso, nosotros siempre construimos las ondas de Elliot para tratar de encontrar esas últimas dos ondas. ¿Por qué? Porque esas últimas dos ondas nos van a dar la información que ya confirmamos anteriormente con las demás ondas. Es decir, todo este proceso de encontrar las ondas nos van a brindar la información necesaria para poder tomar posiciones tanto en la onda B como en la onda C. ¿Y esto por qué? Porque aquí ya para estas tres ondas, nosotros, sobre todo para la onda B y la onda C, vamos a hacer nuevamente un retroceso de Fibonacci con respecto a la onda A. Es decir, al momento en que se marca esta quinta onda, nosotros vamos a esperar que se presente la confirmación de la onda A. Es decir, la onda A ya sabemos, tiene que estar entre el 38.2, entre el 50 y el 61.8, ya, es decir, en dirección bajista. Entonces vamos a suponer que se ubica en el 38.2, es decir, hasta este nivel se presenta la formación de nuestra onda A. Entonces en este caso nosotros vamos a pintar un retroceso de Fibonacci con dirección bajista por parte de las cotizaciones, es decir, aquí tenemos vamos a suponer 38.2, 50 y el 61.8. Entonces aquí, en este punto, cuando nosotros encontremos la onda A, nosotros vamos a decir, listo, aquí ya vamos a buscar las contracciones. Es decir, la onda B ya sabemos que se tiene que formar ya sea entre el 38, entre el 50 entre el 38 y el 50. Es decir, tiene que estar entre esos dos espacios del retroceso. Aquí nosotros simplemente tomaríamos una posición de compra hasta que nosotros encontremos la información necesaria donde ya los impulsos mantengan el mayor crecimiento, es decir, esperar una corrección. Entonces, en esta corrección nosotros salimos de nuestra posición compradora y estamos pendientes a la formación de la onda C, la cual puede estar ubicado entre el nivel del 0.50, es decir, de la media, hasta el 1.61.8, es decir, hasta el nivel más extenso, que ahí es cuando nosotros nos queremos llevar esos mayores movimientos que se construyen a través de la onda C. No sé si
haya quedado alguna duda. Sé que el dibujo no es lo mejor, pero creo que esta es una manera bastante sencilla donde nosotros construimos digamos que las ondas a través de los mecanismos del retroceso de Fibonacci. ¿Por qué? Fibonacci siempre se lleva bien con las ondas de Elliot debido a esa información. Y esa información, la verdad, me parece bastante interesante. O sea, eso es como el punto importante. Ahora bien, ¿qué es algo que nosotros debemos tener en cuenta siempre? Primero, las reglas básicas de la construcción de las ondas o sí, de las ondas de Elliot. ¿Cumple para todos los TF? Sí, digamos que en ese punto, Felipe, no hay digamos que no hay ninguna condición porque las ondas de Elliot son construcciones meramente matemáticas. Entonces, claro, está la parte de la psicología, que fue lo primero que les expliqué con el ejemplo de Apple. Digamos que si tú puedes cumplir esas condiciones, pues, se van a mover de una mejor manera. Pero cuando tú haces la construcción a través del retroceso de Fibonacci, Felipe, digamos que no va a funcionar, digamos que no funcione con respecto a los demás instrumentos, va a funcionar sin ningún problema. O sea, en sí es una construcción matemática, es como si tú utilizaras retroceso de Fibonacci. Retroceso de Fibonacci funciona para todos. Entonces, lo mismo va a funcionar las ondas de Elliot, porque claro, son herramientas para entender el comportamiento de los ciclos de la tendencia en los activos, pero más que todo es que son herramientas matemáticas. Entonces, claro, son herramientas que al final siempre cumplen sus condiciones porque están tomando meramente la información de los precios de los activos. Entonces, claro, es una manera mucho más sencilla. ¿Listo, Felipe? Dale, no, con todo el gusto. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas de construcción que nosotros vamos a tener con respecto a las ondas de Elliot? Primero, la onda 2 o la número 2, es decir, recordando, primera onda, segunda onda, no puede ser más grande que la primera onda. ¿Y esto por qué? Porque esta es la primera corrección de los impulsos alcistas. Entonces, claro, aquí no vamos a tener como el incentivo necesario para que esa corrección sea mayor que el impulso inicial. Dado caso en que se presente, digamos que una mayor corrección, es decir, nuestra primera onda y nuestra segunda onda, esto o esta condición ya no cumple con las ondas de helio. ¿Listo? Y adicionalmente, ¿por qué? Porque es que si los precios finalizan por debajo de la primera onda, significa que esa información que entró en el mercado no cumplió los requerimientos necesarios para marcar una nueva tendencia o una continuación en la tendencia en los activos. Aquí ya lo que nosotros podríamos esperar es incluso una formación de ondas de Elliott en dirección bajista o en dirección opuesta. Es decir, que en vez de crecimientos vaya a presentar contracciones. Pero esa segunda onda entonces pasaría a ser la primera onda. Pero en este caso, que ustedes vean que la segunda onda es mayor que la primera onda, significa que no cumple las condiciones, es decir, no se presentaría una formación en las ondas de Elliot. Entonces, es como un elemento importante. Por otro lado, la tercera onda siempre, o casi siempre, pero yo diría que siempre, es la onda más larga y nunca se debe cortar con respecto a la secuencia de los siguientes, digamos que, de los siguientes movimientos. Y por supuesto, que la tercera onda no puede llegar a, digamos, a reflejar retrocesos con respecto a la primera onda. Eso es también como una de las condiciones que nosotros vamos a tener en cuenta. En sí, la tercera onda siempre va a ser la onda que marque toda la tendencia en los activos. Es decir, que puede que por impulsos alcistas, vamos a colocar acá un ejemplo, primera onda, segunda onda, tercera onda, cuarta onda y luego la quinta, digamos que puede llegar, digamos, a limitar esos niveles o incluso un poco más, pero en sí la tercera onda lo que nos va a marcar es esa nueva tendencia alcista o esa dirección por parte de los crecimientos. No vamos a tener una nueva información, una nueva dirección que me vaya a presentar devaluaciones o digamos que debilidades. Y la cuarta onda no puede, digamos que, esconder, bueno, digamos que no se puede, digamos que no me gusta tanto el término de esconder, pero lo que ocurre en la cuarta onda es que la cuarta onda no puede llegar a igualar los niveles de la primera onda, es decir, que si trata de llegar a los máximos de la primera onda, no es correcto que esta se ubique incluso por debajo de los niveles máximos o incluso entre a la zona de la primera onda. ¿Por qué? Porque esa cuarta corrección ya sería demasiado larga o digamos demasiado marcada para poder encontrar las siguientes ondas de impulso y que adicionalmente la cuarta onda no puede llegar a retroceder el 100%, es decir, toda la formación de la tercera onda. ¿Por qué? Porque si llega a sobrepasarla, significa que
se pierde ese impulso, se pierden esas características de las ondas y simplemente ese movimiento se podría dar por una pequeña corrección. ¿Y esto por qué? Porque normalmente cuando nosotros hablamos de las ondas de Elliot, estamos hablando de los ciclos del mercado. Y cuando nosotros hablamos, em, cuando nosotros hablamos de las ondas de, ¿qué pasa con ustedes? Cuando nosotros estamos hablando de los ciclos del mercado, nosotros vamos a tener en cuenta que existen tanto superciclos a ciclos o miniciclos que en sí los superciclos pueden llegar a tomar una formación de la información de los precios en años. Luego tenemos los ciclos medios que pueden llegar a tener una formación ya sea de un año específico en meses. Ya vamos a tener los miniciclos que van a ser entre meses y semanas. Ya van a ser los microciclos que van a tomar entre semanas y días o incluso más bajos aún. Pero siempre se presenta ese comportamiento. Es decir, nosotros no vamos a poder encontrar un ciclo que sea desigual y por eso es que Elliot nos trata de explicar eso, el comportamiento de, bueno, el comportamiento de los precios de los activos. Y finalmente nosotros cómo vamos a empezar a reconocer una onda impulsiva o una onda correctiva, porque al final eso es lo que nosotros queremos hacer. Y primero, las mejores maneras de poder identificar o de saber si son ondas de impulso o ondas correctivas es primero identificar todas las ondas ascendentes y descendentes, es decir, la primera fase, es decir, del 1 al 5, porque esto lo que nos va a permitir a nosotros es estar preparados tanto de la onda A, B o C, pero sobre todo de la onda B o C. También trace las líneas que conecten a los valores del extremo, es decir, no tenemos que trazarlas de extremo a extremo, no importa si quedan cruzadas entre los precios, lo importante es que nosotros detectemos la onda y la dibujemos sin ningún problema, digamos, no importa si el dibujo es 100% perfecto, aquí lo que a nosotros nos importa es que las identifiquemos. También enumerar las ondas, iniciando con la más cercana al periodo actual, eso sería lo más interesante, es decir, empezarlas a identificar, pero sobre todo a resaltar en el gráfico, determinar la altura de la onda con respecto al precio máximo o el precio mínimo, es decir, si mirar si es una onda de corrección o es una onda expansiva, y adicionalmente identificar la onda más cercana al periodo actual. O sea, esos son como los pasos o los procedimientos que nosotros vamos a tener en cuenta para las construcciones de las ondas de Elliot. Pero entonces, para verlo de una mejor manera, vamos a pasar rápidamente al MetaTrader para empezar a ver un poco mejor este aspecto. Entonces, en estos momentos les voy a compartir em, acá la pantalla de MetaTrader. Espero que la estén viendo. Ok, listo, perfecto. Ahí ya están viendo la pantalla de MetaTrader. Y en este caso vamos a empezar a hacer el trabajo de la identificación de las ondas. Pero digamos que en este caso nosotros vamos a poderlos. Ok, listo, perfecto. MetaTrader, ok, gracias. Entonces vamos a empezar a identificar. Nosotros las ondas de Elliott las vamos a poder hacer a través de diferentes tipos de activos. Digamos que el mercado Forex funciona sin ningún problema. Sin embargo, cuando nosotros siempre vamos a, digamos, a ubicar las ondas de Elliot, vamos a tratarlos de hacer desde el punto de vista del largo plazo al corto plazo. Obviamente, esto no significa que, no sé, vamos a hablar un ejemplo. Si queremos encontrar el comportamiento de las ondas a través de un periodo de 30 minutos, nosotros lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Lo importante es que cuando nosotros le damos más peso a los datos, eh, ok, perfecto. Felipe, el eurodólar 4 horas se cumplió la primera. Ok, miremoslo, Felipe, no hay ningún problema. Pero, digamos, porque les recomiendo más que todo que se presente que ustedes empiecen a configurarlo con respecto a mayor temporalidad. Porque les va a dar más peso a sus análisis y que adicionalmente es como Fibonacci, como el retroceso de Fibonacci. Si nosotros le damos, digamos que menos valores, el retroceso, digamos que no va a ser tan fiable. Si nosotros le damos más valores, significa que el retroceso va a ser más fiable. Si le damos más valores y más peso a los datos, es decir, utilizamos temporalidades más largas, los movimientos van a ser como mucho más sencillos, ¿listo? O van a ser como mucho más visibles. Y eso es lo que nosotros queremos o que es lo que queremos encontrar al momento en que estamos utilizando las ondas de Elliott. Ok, Felipe, ahora sí, volvamos, ¿se cumplió la primera onda? Bueno, yo diría que sí, de hecho, incluso podríamos estar en una formación de una tercera onda. ¿Y esto por qué? Bueno, tenemos nuestra primera onda, que es un movimiento alcista. Digamos, aquí es cuando nosotros vamos a tratar de empezar a identificar. Luego tenemos una corrección,
que es el movimiento de la segunda onda. Al final, este es el nivel de corrección más alta que nosotros vamos, digo, más baja, que de hecho cumple con las condiciones, no sobrepasa la primera onda y podemos estar incluso en una formación de una tercera onda. Entonces, la mejor manera que todos ustedes van a tener para poder identificar digamos que los retrocesos, oh, qué pena, las ondas de Elliot, va a ser a través de la identificación de la tercera onda. La tercera onda sí, va a ser el punto más importante que nosotros vamos a poder tener. Entonces, en este caso, cuando nosotros queremos encontrar la tercera onda, ustedes tienen que encontrar una tendencia que esté más marcada que las demás. Digamos, en este caso, nosotros vamos a poder ver que de este movimiento que ha presentado eh, qué pena con ustedes, el euro dólar, nosotros vamos a poder encontrar que aquí, de hecho, ya tenemos una formación de unas ondas de Elliot, pero en este caso no va a ser de una tendencia alcista, sino que va a ser de una tendencia bajista. ¿Cuál es digamos que la formación que yo estoy analizando en estos momentos? Primero, tenemos una contracción por parte de las caídas, es decir, este movimiento puede llegar a ser nuestra primera onda bajista. Cuando nosotros utilizamos ondas de Elliot en dirección opuesta, simplemente lo que nosotros estamos viendo es que digamos que el movimiento de las ondas, en vez de que van a ser tres impulsos alcistas y dos correctivos, van a ser tres impulsos alcistas y dos correctivos a la alza. ¿A qué me refiero con esto? En este caso estamos viendo nuestra primera onda, ¿cierto? Entonces aquí incluso las vamos a enumerar para que no nos perdamos. Tenemos aquí, vamos a darle acá, propiedades. Tenemos nuestra primera onda. Listo, aquí tenemos nuestra primera onda, que es nuestra onda, en este caso, del inicio de la tendencia. Luego tenemos una onda correctiva, que es nuestra segunda onda. Como podemos ver, la segunda onda no sobrepasa la primera onda, eso es lo importante, y que adicionalmente la segunda onda, digamos que nos muestra los caracteres correctivos. De hecho, si está aquí en este caso estoy utilizando una media móvil exponencial de 20 periodos y una media móvil simple de 50 periodos. Entonces, claro, de hecho aquí nos presenta el primer cruce, el segundo cruce entre las medias. Entonces, claro, significa que tenemos la corrección más marcada. Luego tenemos la formación de la tercera onda, que ya es la mayor onda, es la onda expansiva. Ah, verdad que las estábamos enumerando, qué mejor ustedes. Entonces aquí vamos a colocar la segunda, para que no nos perdamos, segunda onda, que es nuestra onda de corrección. Luego tenemos la mayor onda, que es la tercera onda, que es pues efectivamente, en este caso es la expansiva, pero es una dirección opuesta, es una dirección bajista. Luego tenemos nuestra cuarta onda de corrección, que de hecho es bastante grande, pero lo importante acá es que no sobrepasa la tercera onda, y esto es bastante importante porque si no llega a sobrepasar la tercera onda, igual significa que cumple. Lo único que veo aquí negativo es que llega a tratar de alcanzar la primera onda, pero no supera esos niveles máximos, digo, esos niveles iniciales que nos marca la primera onda, porque claro, la cuarta onda, digamos que trata de cruzarse entre la primera onda, pero, ok. Ok, listo, qué pena con ustedes. Ok, ¿puedes hacer las líneas en amarillo que se note más? Claro, no hay ningún problema. Entonces hagámoslo aquí rápidamente en amarillo y marquémoslas un poco más para que se noten. Listo. Uf, pucha. No sé si con este amarillo sea más. No, yo creo que vamos a tratarlo de utilizar no tanto con amarillo, sino con eso, perfecto. Para que se tracen mejor. Entonces aquí rápido, voy a hacer los cambios rápido, no se preocupen. Y qué pena con ustedes, no había visto anteriormente estas preguntas. Perfecto, segunda. Ok, listo, miremos las otras preguntas. Ok, puedes hacer las líneas. Ok, en el gráfico de 4 horas del US 100 hay una formación de ondas al final del gráfico. Ok, listo, no hay ningún problema. Ya miramos esa formación de Rodrigo. Igualmente aquí rápidamente cuarta onda y... Ah, no, estamos en la tercera y ya estábamos aquí en la cuarta onda que como les menciona, madre, me está cogiendo las medidas móviles. Entonces, aquí, cuarta onda, listo, perfecto. Y estábamos en este punto con respecto a la cuarta. No sé si ya se ve mucho mejor, si me pueden confirmar ahí. Tenemos nuestra cuarta onda. Y ya lo que nosotros podemos observar es la última onda de impulso, que es efectivamente como el último incentivo que tienen las cotizaciones
Claro, aquí puede ser, digamos, un poco complicado porque uno dice, uff, pero esta cuarta onda presenta una mayor corrección. Sí, yo sé que presenta una mayor corrección, pero independientemente de lo que importa, ok, Julián, listo, perfecto. Lo que importa es que esa cuarta onda no sobrepase los niveles tanto de la tercera onda, porque lo que importa es que la tercera onda siempre se respete por las demás. Digamos que las únicas que pueden llegar a corregir la tercera onda van a ser la onda B y la onda C, que las lleguen a sobrepasar. Pero mientras la cuarta onda se respete este nivel, no hay ningún problema. Y luego tenemos nuestra última onda de, no, pues efectivamente nuestra, ya lo habíamos marcado, nuestra pequeña onda de corrección que ya es el último impulso que marca los mercados. Entonces en este punto ya nosotros vamos a decir, listo, acabo de identificar todas las demás ondas, no hay ningún problema. Y en este caso, esta última onda ya lo que nos va a dar es inicio a las siguientes correcciones. Entonces en este punto, lo que muchos traders hacen es que pintan el retroceso de Fibonacci para empezar a tratar de ubicar esos niveles. Digamos que en este caso son unas ondas en dirección bajista, nosotros vamos a poder encontrar que el Fibonacci se va a trazar de esta manera. ¿Listo? O sea, aquí lo que queremos entender es efectivamente el retroceso por parte de la onda B. ¿Qué era lo que nos decía la teoría de la onda B? Porque esta donde acaba de pintar el retroceso es la onda A. La onda B tiene que estar ubicado entre el nivel del 38.2 y hasta el nivel del 61.8. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a analizar y empezar a tomar posición. Entonces, en este caso, lo que nosotros, wow, justamente también aquí sí voy a tratar de pintar esta, uy, hijo de madre, de pintar esta de una mejor manera. Ok, listo, perfecto. Ahí es donde nosotros vamos a poder ver la dirección roja. Y es que la onda B siempre que tiene que encasar o tiene que entrar con respecto a estos niveles. En este caso, la onda B llega incluso a sobrepasar un poco el 61.8, pero la confirmación la vamos a tener en el nivel inferior. Cuando nosotros veamos la confirmación de la A y veamos que efectivamente hay una dirección bajista, tenemos que estar sobre todo pendientes del rompimiento del nivel del 23.6. ¿Por qué? Cuando nosotros encontramos el rompimiento por parte del nivel del 23.6, como lo vamos a poder encontrar acá, vamos a tener la confirmación de la dirección bajista, es decir, de la formación de la onda B. Entonces, cuando nosotros tengamos esa confirmación, abrimos la posición, es una de las recomendaciones, ustedes la pueden abrir antes, pero nosotros abrimos la posición y mantenemos hasta que efectivamente los precios alcancen el nivel del 61.8. Cuando nosotros vemos que los precios alcanzan del 61.8, hasta este punto nosotros vamos a decir que es el mejor momento para salir de nuestra posición. Entonces, claro, nosotros salimos en el 61.8 y ahí lo que vamos a esperar es la formación de la onda C, que la onda C, como se había mencionado anteriormente, lo que va a tratar de hacer es ubicarse ya sea entre el nivel del 61.8, es decir, que no se presente un mayor impulso, hasta ubicarse incluso, bueno, por encima del nivel del 1.68. En este caso, nosotros lo que vamos, como está en movimiento opuesto, claro, sería un nivel, sería en el nivel del retroceso en dirección opuesta, pero ahí lo que nosotros hacemos es que tomamos una posición alcista, en este caso una posición compradora, hasta que las cotizaciones nos reflejen la finalidad de ese impulso. En este caso, por parte del euro dólar, seguimos manteniendo ese impulso alcista. ¿Por qué? Porque la tendencia alcista se sigue marcando. Claro, con esta formación de estas dos velas, o incluso podría mencionarse que con este hombre colgado, ya nosotros decimos hasta aquí llegó el impulso de la quinta onda, pero posiblemente pueda que esta se siga marcando. ¿Por qué? Porque las medias móviles no me están dando información de que se vaya presentado un nuevo cruce, es decir, que se sigue manteniendo esa dirección alcista. Entonces, esta es la manera como ustedes también se van a empezar a apoyar con respecto a el análisis en los activos. ¿Listo? Es decir, esta es la manera como nosotros normalmente identificamos las ondas de Elliot, pero la podemos hacer desde el inicio con la primera onda a través de puro retroceso de Fibonacci, o sea, simplemente pintando el retroceso de Fibonacci, nosotros ya vamos a poder empezar a ubicar las ondas de una mejor manera, pero desde el punto de vista chartista, les recomiendo que siempre empiecen con la identificación de la tercera onda. ¿Por qué? Porque la tercera onda siempre va a ser como ese piso y ese techo, por decirlo así. Puede que la primera onda sea el techo y la tercera onda sea el piso o en dirección, o si es una corrección, o si es qué pena, si es una formación de las ondas de Elliot en dirección alcista, pues va a ser contrario. Pero aquí lo importante es que la tercera onda siempre va a ser la de gran cuerpo, va a ser la que va a marcar la dirección en los mercados. Y como lo pueden ver, nosotros pintamos las ondas de Elliot no para tratar de encontrar estas anteriores ondas, es decir, la primera, la segunda, la tercera, vamos a retroceder
devolvernos un poco acá para tratarla así. Listo, perfecto, acá. Nosotros como traders no queremos centrarnos tanto en encontrar la primera, la segunda, la tercera, digamos las demás ondas, sino que lo que queremos encontrar son las últimas ondas de corrección, la onda B y la onda C. ¿Por qué? Porque el retroceso me va a ayudar para encontrar esa onda B y adicionalmente me va a ayudar también para encontrar esa onda C. Es decir, son las mayores oportunidades que nosotros tenemos para llevarnos los mayores beneficios posibles. Entonces, es por eso que es tan importante encontrar esas ondas. ¿Listo? Ahora. Listo, aquí ya volvimos a nuestra presentación y ya con esto llegamos al final de este webinar. Igual también estoy un poco sobre el tiempo, qué pena con ustedes. Espero que les haya gustado bastante este webinar. Igualmente, si quieren saber más con respecto a nosotros del Distrito Financiero, con respecto a nuestros cursos, newsletter, tutorías, webinars o clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@eldfx.com. Y también les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp y también en nuestro Telegram. Igualmente, si les gustó este webinar, por favor, déjenme sus comentarios. Si no les gustó, también déjenme sus comentarios, que esta retroalimentación me funciona para seguir brindándoles más webinars. Ok, Rodrigo, me disculpo contigo, la verdad, por tiempo no alcanzamos a mirar el Nasdaq, pero igualmente lo voy a estar pendiente con respecto a ello. Igual muchas gracias por tu aporte, igualmente por parte de Julián. Espero que les haya gustado bastante este webinar y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero. Y no siendo más, pues nos veremos la próxima, bueno, en la próximo webinar. Ok, gracias Felipe, muchas gracias, que nos está saludando desde Barranquilla, Colombia. Un saludo para ti. Antonio, te agradezco bastante y también al equipo de FX Street que nos permite este espacio. Entonces, ok, José, ok, Julián, muchas gracias a ustedes por su participación y nos veremos en una próxima emisión. Entonces, feliz tarde para todos y felices trades también para todos.